1:26, estamos al lunes 19 de septiembre, nos ponemos las botas de montaña y salimos a pasear. Seguro que muchos de nuestros oyentes comparten una pesadilla que puede acompañarles en esos paseos, y es cruzarse en el camino con una víbora. Bueno, ¿es tan peligroso como nos lo pintan? ¿Está su figura rodeada de mitos, de leyendas, de secretos? Lo primero va a ser saludar a Antonio Martín, que es biólogo de Asociación Iberozoa, que nos ayude, pues a conocer un poquito más, en concreto, la víbora hocicuda. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Pues yo encantada de hablar contigo, sufriendo, porque te tengo que decir que tengo respeto, pero también vamos a intentar romper una lanza, ¿no? Por que son unas incomprendidas las víboras. Sí, totalmente. O sea, yo sé que siempre traemos los bichos más feos, los más peligrosos, pero esta vez hay que romper, como tú dices, una lanza a su favor, porque es un animal que es muy incomprendido, porque muchas veces se le rodea de este aura de misticismo, de peligrosidad, cuando en verdad es un bicho normal y corriente. Tiene su biología, tiene su zoología, como cualquier animal salvaje que vive aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, vamos a hablar un poco de esa biología y de esas curiosidades que tiene este animal, que son muchas. En concreto de la víbora hocicuda, que se encuentra en la Sierra de Guadarrama. Efectivamente, en España tenemos 3 especies de víbora, y en este caso vamos a hablar de la hocicuda, que está prácticamente extendida por toda la península, aunque sus poblaciones son muy muy escasas. Es un animal muy difícil de ver. Tú nos vas a dar las claves para diferenciar una víbora de una culebra, porque hablamos de cosas distintas. Sí, efectivamente, están las serpientes, y luego dentro de las serpientes tenemos distintas familias, distintos grupos. En España tenemos las culebras por un lado, ¿sí? Por otro lado las víboras. Entonces muchas personas mezclan todos estos conceptos, y siempre que ve una serpiente grande, ¡hala, una víbora, ¡hala, qué peligrosa!, no sé qué. No, hay que ir con calma y ver con sangre fría, literalmente, ante qué animal estamos delante. Entonces voy a dar las claves para diferenciar una víbora de una culebra la próxima vez que pase. Porque en principio las culebras son inofensivas, ¿no? Las víboras, tienen algún riesgo que ahora vamos a ver, pero las culebras serían inofensivas. Las culebras son todas inofensivas. Es verdad que, por ejemplo, la culebra bastarda o la de escalera, que ya hemos hablado, pues pueden llegar a medir 1,5 metros y te meten un bocado, y algunas pueden tener un poco de veneno, pero nunca vas a ingresar en un centro de salud por ninguna serpiente que mida más de 1 metro en la península. Nunca. Fíjate, si mide más de 1 metro, tranquilo, que no tendremos que salir corriendo al hospital. Porque en otro caso, luego lo vamos a ver, no vamos a adelantar acontecimientos de las consecuencias que puede tener la mordida de una víbora. Primero lo que vamos a hacer es tratar de reconocerla cuando nos encontremos entre ella y saber que se trata de una víbora y no una culebra. Venga, vamos a dar las claves. Pues la clave principal son los ojos. Le tienes que mirar directamente a los ojos. Mira a los ojos. Vale. Las víboras tienen las pupilas verticales, como los gatos. Como los gatos. Si tiene la pupila vertical, ahí estamos 100% ante una víbora. Sí, y las culebras redondeadas. Tienen así como un poco más kawaii, así como más monas. Pero la clave es la víbora, pupila vertical. Punto. Vale, si no nos hemos querido acercar tanto, si todavía no hemos cruzado la mirada, por el cuerpo, digamos, también nos puede dar algunas claves, ¿no? Sí, si la vemos así en una observación fugaz, pues bueno, la víbora es mucho más pequeña, puede llegar, como mucho puede llegar a 70 centímetros o así, y es muy rechoncha, es como que tú ves una morcilla como un acordeón estirándose, por así decirlo, ese es el movimiento. Pero una culebra es rápida, es como un látigo, entonces, así a simple vista, es un poco difícil decirlo así en la radio, pero cuando tú lo ves y lo describes dices, vale, realmente se puede apreciar por la longitud y el tipo de cuerpo. Más regordetas las víboras, más alargadas y más largas también, y más finitas, normalmente las culebras. Vale, nos fijamos ya en su cabeza y en sus escamas. Sí, por último, en la parte de arriba de la cabeza, las escamas cefálicas, lo que sería su frente, por así decirlo, pues las culebras tienen como grandes placas, como un puzzle, y las víboras tienen un montón de puntitos, un montón de escamas pequeñas del mismo tamaño. Esas son las claves. Nada, lo de la cabeza triangular y lo del zigzag, pues bueno, es verdad que funciona en el 95% de los casos, pero hay veces en los que no te puedes fiar al 100%, sobre todo del zigzag. Sí, porque ahí hay algunas que se disfrazan, se tratan de disfrazar, ¿no? Y de darnos el pego. Sí. Eso lo traeremos en otro programa, pero sí, hay culebras que se intentan disfrazar de víbora. Por ejemplo, con ese zigzag, que eso sí que tiene como una doble función, ¿no? En las víboras, ese dibujo. Sí, el zigzag es como el elemento característico de las víboras. Y bueno, de hecho es muy curioso porque tiene 2 funciones que a priori parecen contradecirse entre ellas, que os voy a explicar cuáles son.
Pues básicamente la primera de ellas es contribuir, si ya es un animal que es difícil de ver, pues que ya en sí a una zona donde haya mucha víbora también es difícil verla, porque se camufla, vamos, perfectamente. ¿Y esto cómo lo hace? Con un dibujo tan marcado que parece que se ve a simple vista. Como pues tan geométrico, claro, es que lo dices, tan geométrico que la naturaleza es difícil así, ¿no? Algo tan geométrico, pero sí que le sirve para camuflarse. ¿En qué entorno? Pues precisamente por eso, por esas geometrías, que es lo que se llama un camuflaje disruptivo. Entonces tu cabeza no está pensada para ver esas formas en la naturaleza, y encima si lo mezclas debajo de helechos, entre rocas y musgos, en contraluces, pues es que pasa desapercibida totalmente, es que ni la ves. Claro, esa sería la primera función, camuflarse. Pero es que la segunda, lo que tú dices, es un poco contrapuesta, porque es una vez la vemos, la hemos pillado, asustarnos. Claro, tú vas andando tan tranquila y de repente ves una víbora y dices, Dios, ¿esto qué es? Sí. Cuando ves ese zigzag, sabes que algo falla, o sea, algo está mal, algo está pasando. Es como cuando ves exclamaciones, y esas cosas, dices, alerta, ¿no? Eso es, eso no es algo que tú hayas aprendido porque, por ejemplo, a lo mejor nunca has visto una víbora, pero cuando ves eso, ya sabes que hay alarma. Y eso se llama aposematismo. Y es una estrategia mediante la cual un animal venenoso, a través de sus colores o algo visual, te está advirtiendo de su peligrosidad para que no le molestes. Que ya te está advirtiendo. Ya, si quieres seguir dando pasos, es tu problema, porque te está siendo clara y te está diciendo, mira, hay algo que te está chirriando. Y es que, claro, si damos más pasos, pues puede llegar el verdadero riesgo, ¿no? No hay que negar que las víboras tienen veneno. Efectivamente, que tampoco es cuestión de hacer que la gente se confíe, ¿no? Pues realmente son animales peligrosos, tienen veneno. Tú puedes ir al hospital por una mordedura de víbora, pero es una peligrosidad muy relativa. Por muy venenosa que sea, una serpiente siempre lo primero que va a hacer es huir. Siempre, sea cual sea, en cualquier lado. Es muy tímida, es muy esquiva. Entonces, esto se debe a que no quiere gastar el veneno con nosotros, porque nosotros no le caemos por la boca, básicamente. Entonces, ella va a gastar el veneno en las presas, porque si no, no tiene forma de cazar. O sea, no es como las pitones o las culebras que se enroscan y asfixian. El veneno es su única herramienta de caza, y si se lo gasta, pues se queda una semana sin comer. Claro, porque ellas les cuesta mucho esfuerzo generar ese veneno, ¿no? Para venga, que pasaba por aquí, pues ahí no. Claro, tiene una serie de proteínas y unas glándulas en las que, o sea, es un proceso costoso, le cuesta lo suyo generarlo, solo lo usa para comer, porque si no, no gana para ello. Bueno, pues pongámonos en el peor de los escenarios, que no hemos seguido ni la alerta que nos daban con su zigzag, pues porque a lo mejor no lo hemos visto, no ha logrado huir, al final el encontronazo ha sido ineludible y sufrimos una mordedura. ¿Cómo de peligroso es? Bueno, pues decirte que más o menos estas circunstancias que has descrito ocurren unas 2.000 y 5.000, entre 2.000 y 5.000 veces al año en España. De esas 2.000 y 5.000 veces que hay mordedura de víbora, bueno, la mayoría decir que son secas, o sea que te muerde, pero no te inocula veneno para no gastarlo. Pero si luego te muerde, pues deciros que de esas 2.000 y 5.000 picaduras solo son fatales 2 o 3, y son a personas con una salud muy vulnerable. Vale. Y además, bueno, esto es un dato curioso que escuché en una charla de la Asociación Herpetológica Española, que dijeron que en 2016 murieron las mismas personas andando por la calle que por picadura de víbora. Andando por la calle es de chocarse una con otra. Sí, o sea, dos personas chocándose andando, ese año murieron tantas como por mordedura de víbora. Sí. Es decir, porque fue un accidente, que eso es lo que es la clave. Un encuentro fortuito, normalmente suele ser un accidente o una negligencia. De hecho, nos puede picar o morder algún otro animal con mucho más probabilidad que la víbora, ¿no? Claro, o sea, en España, por ejemplo, al año mueren muchas más personas por picadura de abeja o por ataques de perro, que los tenemos en casa, que por mordedura de víbora. Entonces, ¿es verdad que es peligrosa? Sí, pero es todo muy relativo. El perro también es peligroso y lo tenemos en casa. Entonces, todo es cuestión de la percepción y de cómo te aproximas al animal. Porque básicamente son tus acciones las que te ponen en peligro, no es la víbora en sí. Claro. Es verdad que hemos dicho, se producen entre 2.000 y 5.000 mordeduras de víbora en España, solo 2 o 3 son fatales, pero eso sí, el par de días en el hospital y el dolor, eso sí que es común en esas 2.000 o 5.000, no vamos a negarlo, ¿no? Sí, eso seguro. Es un veneno muy doloroso porque es citotóxico, o sea que mata las células y a veces puede incluso llegar a necrosar un poco. Es un veneno muy doloroso, pero generalmente se resuelve eso con una hospitalización 2 días y listo.
Que vamos, es un animal fascinante en el que pues tiene esa peligrosidad, pero que tú decías, ¿no? Son nuestras acciones las que nos llevan a esa situación de riesgo, porque ya hemos hablado de que normalmente van a huir, no tienen ningún interés en atacarnos a nosotros, pero al revés sí que ocurre, ¿no? Nosotros sí que muchas veces lamentablemente tienen interés en atacarlas o activar sus hábitats, están bajo amenaza, ¿no? Sí, muchísimo. Es un animal que ha perdido muchas poblaciones en los últimos años y a mí me da bastante rabia el hecho de pensar que, por ejemplo, la gente valora o sabe más de serpientes tropicales o que ven los documentales que las que tiene aquí en casa. Entonces, las que tiene aquí cerca de casa, aunque sean venenosas, también son importantes y tienen, vamos, ya habéis visto en este programa que es un mundillo muy desconocido y muy chulo el de las serpientes ibéricas también. Entonces, son animales que, como veis, están muy incomprendidos, arrastran una carga social muy negativa. Y entre las amenazas, la principal amenaza, por supuesto, es la pérdida de hábitat. Pero la otra de ellas es el odio irracional, o sea, el hecho de que una persona acabe con ellas a sangre fría, la persecución y al final, pues acabando matándolas. Entonces, no solo es un delito, que está penado por ley, es un animal protegido, ¿sí? Sino que encima, pues, hombre, pues, ¿qué pensaría si hicieran lo mismo con un gato, con un perro, con cualquier otro animal? Como hemos dicho, no es un ser mitológico, no es una asesina. Es otro animal salvaje. Esto es un acto de crueldad e incluso sadismo, me atrevería a decir. Bueno, pues hoy hemos querido ahí poner nuestro granito de arena en el entendimiento hacia este animal, que es cierto que a muchos nos despierta pues ese temor, también los mitos, las leyendas que se ha tenido siempre en torno a su figura, pues han hecho que tengamos ese miedo irracional, pero que hoy hemos querido pues dar algunas claves para entender un poco más a las víboras hocicudas y que ya saben conviven también con nosotros en la Sierra de Guadarrama. Antonio Martín, biólogo de la Asociación Iberozoa, que ha sido un placer charlar contigo hoy. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Ya sabes, te gusten o no las serpientes, ninguna es peligrosa porque si las dejas en paz ellas harán lo mismo. Eso es la moraleja. Muchísimas gracias, Antonio, y hasta la próxima. Adiós. Bueno, hasta la próxima. Chao.